Le damos la bienvenida a Fabia Tetero Bueno, quien es vicepresidente senior y gerente general de Philips para Latinoamérica, basada aquí en Panamá. Muchas gracias por darnos esta entrevista para Martes Financiero del Diario La Prensa. Gracias por tenerme aquí hoy. Un placer grande estar con ustedes. Es todo un reto asumir la gerencia de Philips justo en medio de esta pandemia. Cuéntanos cuál ha sido ese primer reto que has tenido en medio de toda esta nueva normalidad que ha llevado a las empresas a trabajar en remoto, aunque Philips tiene una tradición de trabajo también en remoto. Mira, fue bastante interesante porque yo empecé en esa función el 1 de marzo y el 13 de marzo anunciamos que cerraríamos todas las oficinas y eso ya hace 6 meses, estamos 6 meses encerrados. Entonces, el primer mes y medio fue muy manejo de crisis, ¿no? Teníamos 222 personas viajando, teníamos que traer toda la gente de vuelta a la casa. Entonces, el primer mes y medio fue muy manejo de crisis, pero después del primer mes y medio, el trabajo era cómo tener certeza que la gente está segura, con conexión, trabajando bien desde casa, los que tienen que visitar hospitales que hicieran de una manera segura, dar soporte al cliente y los últimos meses ya empezamos a trabajar cómo va a ser la vuelta post pandemia, ¿no? Entonces, yo trabajé antes en Filipinas, donde es un país donde hay 30 tufones por año, entonces yo estaba acostumbrada con manejo de crisis. Entonces, es más una crisis, pero sí, es una bien grande. Desde este punto de vista, entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de Philips para abordar las necesidades que tienen los clientes? Philips tiene una división muy importante en el tema de cuidado personal, de salud, de productos en esta área. Sí, como estaba diciendo, primero foco para nosotros fue que llamamos el triple deber de cuidado. Primero, asegurar que nuestra gente estaba segura desde casa o tenía que visitar clientes. Después, estar cerca de los clientes con las necesidades más urgentes, como ventiladores, monitores, todo que era necesario para la emergencia del COVID, ¿right? Y ahora empezamos ya, estamos en la tercera fase que decimos que es la business continuity, la continuidad del negocio, la sostenibilidad del negocio. ¿Qué va a hacer el sector de salud post-COVID, post-pandemia? Y vemos algunas áreas muy importantes. Primero vemos que los pacientes, los consumidores están mucho más engañados con su salud. Entonces, toda la parte de prevención, entender la enfermedad, consultar online qué está pasando. Entonces, el engajamiento del consumidor, del paciente en su salud es una de las tendencias que vemos y estamos trabajando mucho. El otro vemos que en América Latina, la mayoría de nuestros países, el sector médico es un sector terciario. Tú vas a un hospital, una emergencia para un tratamiento. No se hace mucho de cuidados primarios, que es la prevención, el tratamiento de enfermedades crónicas fuera de un hospital. Entonces vemos una tendencia grande de tirar pacientes que no son emergenciales del hospital. El cuidado primario debe crecer mucho, estamos trabajando con muchos gobiernos en eso, es un poco el modelo europeo, y que vemos que el cuidado primario, cuidado en casa, va a crecer bastante, es una tendencia grande. La otra es la parte de toda de telemedicina y interoperabilidad, que vemos es que los procesos en los hospitales hoy en día en América Latina no son interconectados. Entonces tú vas a un hospital para hacer un examen médico y el mismo hospital a veces tú tienes un examen en una sala y un examen en otra sala y tienes que dar todos sus datos nuevamente, porque no no hay una interoperabilidad dentro del mismo hospital que hiciera entre hospitales. Entonces, yo voy de un hospital al otro, mis datos no van conmigo. Entonces, la parte de interoperabilidad va a crecer. Y vemos también mucho crecimiento de la parte de telemedicina. La gente no quiere más ir una hora, ir al hospital, esperar una hora, tener una consulta de 15 minutos y volver a casa una hora. Si se puede todo hacer en 15 minutos online. Entonces, vemos que esas son las mayores tendencias que están creciendo en América Latina. Y es donde estamos en, digamos, esa parte del triple deber de cuidado, es el tercero pilar y es donde estamos ahora. La fase de cuidado con nuestra gente continúa, pero está más y más se normalizando. Las emergencias de COVID están bajando demasiado y ahora estamos trabajando con nuestros clientes en qué va a hacer el sector de salud post-COVID. Hay que entender un poco para que la audiencia entienda cuáles son esos negocios de Philips actualmente.
es uno de los grandes proveedores de equipos médicos para los hospitales, para las clínicas, y también tienen mucho que ver con estos aparatos de tecnología, de Internet, de las cosas que están conectados y sirven para, digamos, traspasar esa data de los pacientes a los médicos. Cuéntanos un poco acerca de esos dispositivos que ustedes ofrecen en el mercado. Mira, la gente conoce mucho Philips por la parte de consumo nuestra, right? Que es un tercio de nuestro negocio y que es básicamente los productos de cocina para comer saludable, los productos de Avent para la mamá y el bebé, y es todo más de prevención. Pero porque esa es la parte del consumidor, right? Pero 2/3 de nuestro negocio es la parte de equipos médicos y softwares para salud. Tenemos en Brasil 800 personas trabajando solamente desarrollando software para hospitales. Toda la parte de telemedicina, interoperabilidad, electrical medical records. Entonces, no solamente los equipos de diagnóstico y de intervención, pero también toda la parte de software. Entonces, decimos que estamos con las personas en todo el continuo de la salud, desde la prevención hasta el diagnóstico, hasta el tratamiento y hasta salud en casa, cuando la gente tiene que tratarse en casa de una enfermedad. Entonces, estamos realmente con un portfolio que sigue la salud de la gente en todo el continuo de salud. Ustedes también son uno de los suplidores de equipos tan cruciales como los ventiladores respiratorios y otros dispositivos. ¿Cómo evaluaron ustedes toda esta gran demanda que hubo y responder rápido a la emergencia? Mira, en el inicio de la enfermedad, estoy hablando hoy con un virologista que me encantó la discusión, y ellos dijeron, en el inicio de la enfermedad no sabíamos mucho, y los que se quedaron enfermos primero fueron los más críticos, right? Y eran la gente que necesitaban de ventiladores. Que fue realmente la demanda enorme, porque los hospitales en todo el mundo no tenían camas suficientes para el pico que tuvimos de la enfermedad, right? Entonces, ¿qué se ve ahora? Que hay más tratamientos, los hospitales entienden mejor, los médicos entienden mejor los tratamientos, entonces, y el pico bajó, entonces se normalizó ya la cantidad de la gente. No estamos nos enfermando más todos juntos al mismo tiempo. Nos vamos a enfermar, pero no todos al mismo tiempo. Y eso es bueno, porque ahí no se pasa la capacidad de camas. Entonces, en el inicio, donde había más pacientes que camas, hubo una demanda enorme de monitoreo y de ventiladores mundialmente, a nivel de 10, 15 veces más que el normal. Pero ahora que ya vemos es que la demanda está se normalizando, porque primero camas fueron puestas, entonces se creó camas suficientes para recibir los pacientes, los médicos ya saben más qué tienen que hacer con la enfermedad, ya tienen más conocimiento de la enfermedad, y la gente está con más cuidado, entonces no estamos nos enfermando todo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que el pico pasó, pero tenemos que tomar cuidado para que no vengan otros picos. Si perdemos la paciencia y empezamos a hacer como si nada estuviera pasando, van a venir nuevos picos y espero que no pase eso. En cuanto a la telemedicina, ¿qué retos ves en América Latina cuando somos muy del contacto físico, de ir, aunque claro, con la pandemia hemos tomado un poco de temor de ir a esas consultas? ¿Cómo está la región? Porque si bien en Inglaterra, otros países en Europa y en Asia, la telemedicina de repente puede estar más avanzada, al igual que Estados Unidos. ¿Cómo ves el desafío de nuestros seguros sociales, de nuestros sistemas? El problema de telemedicina no es tecnología, ¿ya? Se puede hacer ahora telemedicina. No, hasta con WhatsApp, con Skype o con Zoom se puede hacer, ¿right? El punto es que no quiere solamente comunicar con la persona, quiere comunicar y tener por detrás un electrical medical records para grabar todo lo que está haciendo en el computador del hospital, pero en una clínica tú ya puedes hablar así con el médico, right? Entonces, la telemedicina no es un problema de tecnología. Hasta el COVID, el mayor problema era la legislación. La mayoría de nuestros países no aceptaba eso. La mayoría de nuestros países en América Latina no se puede porque no hay una regla de cómo interactuar con el paciente, que ya había en muchos países fuera de América Latina. Pero el COVID aceleró eso, porque los países dicen, mira, preferimos que la gente se hable con el médico online o que venga al hospital y tenga más riesgos.
Entonces yo creo que el COVID aceleró eso y es una aceleración positiva, porque la mayoría de los casos, para hacer un follow-up de una enfermedad, tú tienes una enfermedad crónica, no sé, diabetes, y tienes que ir regularmente al médico solamente para chequear cómo está. No necesita ser tocado, bicho, es básicamente hablar con el médico de cómo está. ¿Por qué tienes que perder una hora en el camino, una hora esperando por el médico para tener una consulta de 15 minutos y volver a casa una hora, ¿no? Entonces, yo creo que sí van a continuar a existir casos donde el médico tiene que ver al paciente. Tú no puedes imaginar hacer un examen ginecológico online, ¿right? Pero muchas otras enfermedades crónicas es una consulta de hablar con el médico. Entonces, no se puede generalizar, pero se puede con certeza aumentar la capacidad de telemedicina. Y yo creo que el COVID nos ayudará a acelerar esa transformación que ya estaba pasando en el resto del mundo. Entonces, yo creo que es un balance saludable entre, hay consultas que sí necesita ver un médico, pero hay muchas que se puede hacer online y debemos estar abiertos para eso y el COVID va a acelerar eso. Cuando comentabas acerca de las tendencias de que el consumidor se va a preocupar aún más por su cuidado personal, por la salud de su familia y de su entorno, ¿qué tendencias ven ustedes? ¿Tienen cifras de cómo están cambiando y qué piensa el consumidor sobre todo esto? Sí, es muy interesante porque hoy 30% de la población en América Latina tiene un acceso a muy buena calidad de salud, right? Mucha gente en América Latina depende del trabajo, entonces si tú tienes un trabajo, tienes seguro médico, si no tienes un trabajo, no tienes seguro médico. Hay mucha gente en la informalidad en América Latina, entre 30 y 40% dependiendo del país, y que no tiene un seguro de salud, tiene que pagar out of the pocket cuando va al médico. Entonces, ¿qué vemos? Es que los consumidores están más y más a procura, los pacientes a procura de prevención, porque no quieren quedarse enfermos, saben que el tratamiento es caro. Están a procura también de innovación alrededor de salud. Vemos en algunos países, Brasil y Chile tienen muchas alternativas online de tecnología relacionada a prevención, de cómo monitorea junto con su smartwatch cómo está su salud y que esa información va a su médico. Entonces, vemos que hay mucha innovación alrededor de prevención, de tratarse en casa y que la gente está mucho más abierta a experimentar esas cosas. ¿Por qué? Porque, más una vez, solamente 30% de nuestra población tiene acceso a buen sistema de salud. Los otros no, son muy dependientes o del trabajo o del out of the pocket, pago en inmediato cuando van a tener un servicio. Entonces, ¿qué vemos de nuestro lado? Nosotros estamos trabajando mucho en la parte de prevención. Tenemos una app, por ejemplo, llamada Embarazo Más, que un tercio de las mamás en América Latina utilizan, que es para acompañamiento diario de cómo está el embarazo. Entonces, ¿qué está pasando en ese día? ¿Para qué? Para que ella no tiene que llamar al médico todo el día o tiene que mirar en la internet todo el día. Tiene alguien que te explica cómo está la evolución de su embarazo. Vemos que estamos trabajando también mucho en acompañamiento de sueño, de tratamiento bucal. La boca es donde entra la mayoría de nuestras enfermedades. Entonces, estamos haciendo mucho con tratamiento bucal. Mucha gente, más del 50% de las personas está teniendo problemas con sueño en América Latina y aumentó mucho durante el COVID. Entonces vemos que todas las tecnologías para tratamiento de sueño en casa, la gente está mucho más abierta a probar. Entonces, tratamiento en casa, en prevención, son áreas donde vemos que realmente la gente está mucho más abierta. Tenemos algunas innovaciones bastante interesantes y vemos que el mercado está creciendo en esa dirección también y los pacientes están más abiertos para todo eso. Hablemos un poco del mercado en Panamá y en Centroamérica. Vienes a liderar un negocio en el que Philips está en Panamá como empresa sede multinacional. Cuéntanos acerca de las bondades que les da Panamá y cómo ven la región de Centroamérica y Panamá. Mira, estar en Panamá para nosotros es muy, muy bueno porque somos parte de las empresas SEM acá y Panamá para nosotros es una localización muy importante porque es muy estratégico, ¿no?
si tú eres líder en América Latina de un negocio que es de México hasta Argentina, es una buena localización, digamos, de conexión aérea, a pesar de que ahora no estamos viajando mucho, pero es una buena conexión aérea para un team regional. Todo el beneficio SEM que el gobierno de Panamá dio para empresas que vienen acá es muy positivo también, nos ayuda bastante a tener un servicio de calidad y competitividad de costo desde Panamá. Y aquí tenemos más de 500 personas y estamos ampliando el team porque estamos aquí desde el 2013 y pusimos acá todo lo que es funciones regionales, entonces la gente que tiene que viajar mucho y aquí es un hub bueno, central para eso, pero también pusimos todas las funciones de back office como finanzas, recursos humanos, IT, legal, supply chain, todo que se puede estandarizar, automatizar y servir desde acá de una manera estándar en toda América Latina. Entonces, yo creo que Panamá como hub de back office está creciendo mucho y hay mucho de este conocimiento ahora en el mercado para nos ayudar a ampliar este team que tenemos aquí en Panamá. Se creó recientemente una nueva ley SEM para la industria manufacturera. ¿La han analizado ustedes como multinacional para ver si beneficia a los negocios de Philips? Hoy en día no estamos mirando eso por dos razones. Tenemos dos fábricas grandes en América Latina, una en Costa Rica y una en Virginia, y el costo de cambiar la fábrica no compensa hoy, para decir la verdad. Nuestro foco en Panamá es más la parte de back office, es donde realmente vemos también la fortaleza, por todo el conocimiento de Panamá de digitalización, de supply chain, vemos que es donde para nosotros es la prioridad, pero nunca cerramos la puerta para el futuro, ¿right? Exactamente, y hablando del futuro, vemos cómo las mujeres empiezan cada vez más a liderar negocios de gran envergadura en el caso de Philips. Cuéntanos acerca de tu trayectoria y qué significa liderar este negocio para toda América Latina siendo mujer. Yo empecé 23 años atrás como una trainee, entonces es una trayectoria de bastante tiempo, pero yo creo que en nuestra empresa, en Philips, tenemos mucho esta mentalidad de diversidad e inclusión. Una de cada 4 líderes en América Latina es mujer, en Philips es mujer. Es nuestro ideal que tengamos bastante mujeres en la organización porque creemos mucho en la diversidad y el poder de inclusión. Entonces, para llegar a ese punto, porque 23 años atrás cuando empecé no era así, fue hecho mucho trabajo en trabajos de planes de sucesión, que un plan de sucesión no puede solamente tener hombres en el plan de sucesión, tiene que tener un mix. En el hiring, para atraer nueva gente, también siempre mirando un balance de diversidad. Y no solamente diversidad hombre-mujer, pero todo tipo de diversidad, right? Hicimos muchos programas de mentoring, mentoría para ayudar mujeres a crecer, balanceando bien la vida personal y profesional, porque en América Latina todavía vemos que hay una carga muy grande para la mujer fuera de la oficina, en casa, right? Y también hicimos mucho trabajo en la parte de beneficios para realmente ayudar a las mujeres, principalmente en el momento de embarazo, que no percan sus beneficios, tengan beneficios para poder volver más fuertes después de un periodo de salida por embarazo, por ejemplo. Entonces, yo creo que la parte de beneficios, planes de sucesión, de contratación y de mentoría son las cosas más importantes que hicimos, pero estamos siempre en continua comunicación con nuestros teams y nuevas ideas son siempre bienvenidas. Por ejemplo, mañana tenemos una charla con otra empresa multinacional de América Latina, donde una vez periódicamente hablamos con otras líderes de otras empresas para aprender lo que ellos están haciendo. Entonces es un proceso continuo y con enfoque en esas 4 áreas que yo mencioné. ¿Qué otros retos ves para el desarrollo de negocios en América Latina cuando actualmente con la pandemia se ha generado toda una necesidad de digitalizar negocios en muchas áreas, desde el retail hasta grandes fábricas, hasta el sistema educativo, por supuesto, el de salud?
Hay hasta un meme en la internet que es ¿quién aceleró la transformación digital de su empresa? Respuesta A es CEO, respuesta B es CIO, respuesta C el COVID, y fue el COVID. Mira, yo creo que hay cosas que vienen para mejor, right? Y yo creo que toda esa digitalización de las industrias viene para mejor. Por ejemplo, en América Latina ya 43% de nuestra venta es online. ¿Por qué tiene que salir si tú sabes que quiere y puede comprar online, right? Entonces yo creo que hay muchos lados positivos de todo eso. Va a crecer una demanda enorme de profesionales en digital expertise informatics. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos. No tenemos profesionales suficientes para toda la demanda, pero yo creo que el crecimiento de todos los sectores, más digitalización, más conectividad, es un given, va a venir y no va a volver post-COVID, vamos a volver a como era antes. Para la parte de comercio, yo creo que sí va a tener un balance, la gente va a tener un mix de ir a la tienda y comprar online, pero va a ser más balanceado que era antes, que era prácticamente solamente offline, right? Entonces, yo creo que vamos a tener mucho más cosas digitales, soluciones digitales para todo, pero vamos a tener un desafío con profesionales suficientes para cubrir toda esa demanda. Muchísimas gracias a Fabia Tetero Bueno, vicepresidente senior de Philips y gerente general para América Latina, por esta entrevista que nos ha dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y tengan un buen día.